Y no he subido la presentación, no le he subido la de esta clase, esto no le he subido. ¿No? Ah, chicos, muy buenas tardes. A ver, entonces arrancamos esta subida de la clase de hoy día, no la había subido, sí, que la he subido en unidad 3. Sí. Ya, lo que vamos a ver es una parte, de hecho, una parte que no había visto que había quedado pendiente, ¿sí? Que es un tipo de aplicación que se le da a las series de Fourier, ¿sí? Las series de Fourier, como ustedes saben, pues sirven para hacer representación, ¿no? De funciones periódicas, ¿no? Mediante unas series trigonométricas, ¿sí? Una suma ponderada, pues, de funciones senos y cosenos, ¿no? Como ya han aprendido. Entonces, existen muchas aplicaciones en las cuales pues tenemos señales que son periódicas, se sacan los modelos, los fenómenos físicos, ¿no? Uno de estos es lo conocido como oscilaciones forzadas. Compartir pantalla. ¿Sí? Son las conocidas oscilaciones forzadas. ¿Qué es una oscilación forzada? ¿No? Bueno, ¿qué es lo que vamos a ver en esta unidad? No es una unidad rápida, la vemos el día de hoy. El tema masa resorte, que es un sistema donde se genera una oscilación forzada, a una oscilación forzada bajo la fuerza sinusoidal y oscilación forzada bajo una fuerza periódica no sinusoidal. ¿Sí? Entonces, un ejemplo sencillo de una oscilación forzada, ¿no? Ustedes consideren, ¿no? Que tienen una pelotita, ¿no? Un, o, un yoyo, ¿sí? Con una piolita amarrada al dedo, ¿sí? Y ustedes la hacen oscilar, ¿sí? La hacen oscilar con una cierta frecuencia, ¿no? Un cierto periodo, ¿no? Entonces la hacen oscilar, ¿no? Y se mueve hacia arriba y abajo, ¿no? A una frecuencia F. Llega un momento que usted la hace oscilar a una frecuencia que se llama frecuencia natural.
la frecuencia con la que tú mueves el dedo de arriba abajo, ¿no? Llega a ser igual a F0. Entonces, cuando sucede esto, ¿no? Esta frecuencia natural es una frecuencia propia del cuerpo, propia de la bolita, de la pelota, ¿sí? Se dice que está en resonancia. Como la frecuencia que tú aplicas es la frecuencia natural del cuerpo. Entonces, la resonancia alcanza, ¿no? Y la oscilación en la pelota aumenta en amplitud, ¿sí? Entonces, en este dibujito, pues se ha indicado, ¿no? Que las oscilaciones, ¿no? Eh, aquí son mayores, ¿no? Miren las amplitudes que están de aquí acá, ¿sí? Cuando tienes una frecuencia que es igual a la F0, ¿sí? A otra frecuencia, pues tendrás teniendo oscilaciones, pero si tú estás en resonancia, pues tienes una amplitud máxima, ¿ok? Entonces, eso es una oscilación forzada. Tú lo haces oscilar a algo, ¿no? A un sistema. Entonces, existen dos ejemplos, ¿no? De los cuales vamos a ver uno, que es el sistema masa-resorte amortiguador, ¿sí? Un sistema masa-resorte amortiguador, ¿sí? Se trata de un resorte, pues, conectado, por ejemplo, a una base fija, ¿sí? A este resorte tiene una masa M. La masa del resorte se desprecia, pero sí se toma en cuenta la fuerza de retracción del resorte, ¿sí? La masa M de la pelotita, ¿no? Y una fuerza a la cual se le está aplicando a la pelota. Si, por ejemplo, la pelota se la jala, se le aplica una fuerza sobre algún material, un líquido viscoso, cualquier líquido, pues el líquido genera como un empuje, ¿no? Una viscosidad que hace como amortiguación, ¿sí? O también tienes un sistema oscilador forzado, ¿no? Si ustedes analizan un circuito RLC, ¿no? Con una resistencia capacitor-inductor en serie, ¿sí? Donde el voltaje que le aplica será equivalente a la fuerza externa en el sistema masa resorte, pero acá en el sistema resistencia capacitor-conductor, pues lo que aplica es como elemento externo, es una fuente de voltaje. La fuente de voltaje que puede ser cualquier tipo de señal, de hecho, ¿no? Entonces, el caso particular lo que vamos a analizar es el sistema masa-resorte amortiguador. Ok, entonces en el sistema masa-resorte amortiguador, ¿no? Como digo, tienes un peso, ¿no? Que lo introduces a través de un fluido, ¿sí? Le aplicas una fuerza F, que depende del tiempo, ¿sí? Si dibujamos el diagrama del cuerpo libre, de lo que ustedes recuerdan de física, el cuerpo, pues, sentirá la fuerza hacia abajo, ¿sí? Consideramos un sistema de coordenadas Y, ¿no? Hacia abajo, ¿sí? Y en sentido de Y, lo que vamos a tener son la fuerza del restauradora del resorte, ¿no? Pues si tú jalas el resorte te hace una fuerza que en sentido contrario cuando tú lo estás jalando, ¿sí? Y la fuerza FC, que es la fuerza de amortiguamiento, ¿no? Lo que al introducir en el agua, ¿no? El agua o líquido lo que te hace es como empujar hacia arriba, ¿no? Te hace un amortiguamiento. Que de hecho, igual si tú haces este esfuerzo, o sea, si aplicas fuerza en el tiempo, ¿no? Lo aplicas igual en el aire, igual el aire también ejerce una fricción, una viscosidad, ¿no? E igual existe una fuerza de amortiguamiento, ¿no? Pero se siente un poco más cuando se sumerge en un líquido, por ejemplo. Entonces, aplicando la ley de Newton, la tercera ley de Newton, ¿no? No, la segunda ley de Newton, ustedes saben pues que la sumatoria de fuerzas en un eje, ¿no? Es igual a la masa por la aceleración. Entonces, la fuerza que tú aplicas, la F, esa fuerza externa, la FK es la fuerza de resorte, la FC es la fuerza de amortiguación. Esto es igual a una fuerza neta que es igual a masa por aceleración, ¿sí? Entonces, esta fuerza depende del tiempo, no sabemos qué tipo de señal estamos aplicando. Puede ser una fuerza constante, una fuerza eh, eh,
una cuadrada, un impulso, ¿no? Ya vamos a ver que vamos a aplicar, de hecho, una fuerza sinusoidal, de tipo sinusoidal es la señal, ¿no? Pero es una fuerza externa que depende del tiempo. G de T, pues viene siendo el desplazamiento a partir del reposo, C es la constante de amortiguamiento y K es el módulo del resorte, ¿sí? Entonces, la fuerza que tú le aplicas se ve restada por la fuerza del resorte, ¿sí? Aplicando la ley de Hooke, ustedes vieron en física, es el módulo de resorte por el desplazamiento, o sea, K por Y, ¿no? Que depende del tiempo, ¿sí? Y la fuerza de amortiguamiento es la constante de amortiguamiento por la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. La aceleración, ustedes saben que es dos veces, ¿no? Es la derivada de la velocidad. Y la derivada de la velocidad y por lo tanto, es dos veces la derivada del desplazamiento respecto al tiempo. ¿Sí? Entonces, ustedes tienen formulado esa ecuación que posiblemente ustedes ya hayan visto en alguna otra asignatura, que es una ecuación diferencial, ¿no? De un sistema masa-resorte, ¿no? De amortiguamiento, ¿no? Entonces, puedes reescribir esta ecuación de manera de que del lado derecho vamos a tener del lado izquierdo vamos a tener las derivadas, ¿no? Y con sus coeficientes y el factor el desplazamiento. Y del lado derecho vamos a tener la función de excitación, la fuerza, ¿no? La fuerza externa que le estamos excitando al sistema, ¿no? Y por lo tanto, en vez de escribir la derivada segunda, ¿no? Podemos simplemente poner con dos comillas para decir la derivada segunda y con una comilla la derivada primera, ¿no? Entonces, m por la derivada segunda más c por la derivada primera más k por el desplazamiento es igual a la fuerza externa que estamos aplicando, por lo que estamos excitando al sistema, ¿sí? Uh, Muchos textos normalizan esta ecuación, no con la ecuación que está al lado, que dice y segunda más dos veces amortiguamiento por W sub 0 por Y prima más WN, W 0. Bueno, déjame corregir. Y aquí estamos W 0, aquí W 0. ¿Sí? Uno sobre más a la fuerza aplicada, ¿no? Donde esta comuna E se conoce como factor de amortiguamiento y el W sub 0 es la frecuencia natural del cuerpo, ¿sí? De manera equivalente, ustedes pueden hacer el mismo análisis de un circuito RLC y la ecuación es la que tienes ahí abajo, ¿no? La inductancia por Y segunda más la resistencia por Y prima más la capacitancia por Y igual a el voltaje aplicado, ¿sí? Entonces lo que ustedes tienen es un sistema no es un sistema, es una ecuación diferencial ordinaria, de constante, ¿no? Eh, de corriente constante, ¿sí? Ordinaria no homogénea, en este caso se llama homogénea, corriente constante. No homogénea porque estamos aplicando una fuerza externa, ¿no? Que le va a detener, ¿sí? Entonces, ¿alguna pregunta respecto al análisis? Bien, entonces sigamos el análisis, ¿no? Sigamos el análisis. Tenemos? Si tenemos eh, la ecuación diferencial, ¿ok? Podemos relacionar las dos ecuaciones diferenciales, ¿no? Mediante esos factores que estoy poniendo ahí, ¿no? El amortiguamiento respecto a M, la masa es igual dos veces el factor de amortiguamiento por la frecuencia natural y la relación de la constante del módulo de Q, del módulo de resorte sobre la masa es igual a la frecuencia natural al cuadrado. ¿Sí?
Bien, pero vamos a hacer desarrollo utilizando la, la ecuación de la izquierda, ¿no? Hasta aquí. ¿Cómo ustedes resuelven un sistema de ecuaciones diferenciales? Sí, entonces hay un método que es el método de coeficientes indeterminados, ¿no? ¿Y qué vamos a hacer, no? A ver, lo que nos plantea y lo que nos dicen los libros acerca de oscilaciones forzadas es que si f de t es una función de senos o cosenos y hay amortiguación, entonces la solución de estado estacionario es una forma armónica con frecuencia igual a frecuencia de la función f de t. ¿Sí? Ok. Entonces, para demostrar lo que no es sonido, ¿no? O sea, si tenemos un sistema, ¿no? Con todos los, donde se aplica el amortiguamiento, fuerza de restauración, ¿no? Y, como es y una fuerza que es una fuerza de un seno coseno, ¿no? La solución de estado estacionario es también una armónica con igual frecuencia que la frecuencia de Federer, ¿sí? Recuerden que cuando ustedes tienen una ecuación diferencial, ustedes tienen una solución eh, general, que es una solución complementaria más una solución particular, ¿sí? La solución complementaria es igual a la solución general cuando el sistema de ecuación diferencial es homogéneo, ¿sí? Es decir, para el caso de que f de t sea igual a cero. Y la solución particular es tomando en cuenta que f de t pues tiene una función, ¿no? En este caso vamos a demostrar lo que nos dice con un f de t igual a una función sinusoidal, ¿no? Con una amplitud f de cero y una frecuencia de frecuencia eh, forzada impulsadora, ¿sí? Es decir, que una persona, por ejemplo, va a coger la masa, ¿no? Y la va a estar jalando, ¿sí? ¿No? De manera sinusoidal, aplicando un armónico, ¿no? Puede ser que la conecten a un motor y el motor, mediante un motor sinusoidal, ¿no? Comienza a moverlo, ¿no? De manera sinusoidal, con una fuerza sinusoidal, el peso, ¿no? La masa. Entonces, ¿no? O tú tienes que sacar una ecuación particular, ¿no? Lo que suelen tú encontrar en los libros de cálculo es que la solución a probar es una solución y de t igual a una constante por el coseno del ángulo más otra constante por el seno del ángulo, ¿sí? Es lo que ustedes han visto, ¿no? En materias anteriores. O, y ustedes también pueden sacar un equivalente, en vez de tener un seno y un coseno, sacar un solo coseno, ¿no? Con una amplitud, un ángulo y una frecuencia angular y un desfasamiento, ¿sí? Entonces, para sacar la resolución de un sistema de ecuación diferencial, de este sistema de ecuación diferencial, tú a la solución que has planteado, ¿no? Que tú supones que es igual a A por el coseno WT más el seno W más B por el seno WT, tú esta solución la reemplazas en la ecuación diferencial ordinaria, ¿sí? Entonces, no, tú tendrías a M, ¿sí? Es decir, estoy reemplazando esta ecuación que está aquí, la reemplazo en Y en la ecuación ordinaria, ¿sí? Y obtienes esto. Bueno, es el reemplazo nada más. Entonces sería M que multiplica a por el coseno WT más B por el seno WT, todo eso es derivada segunda, más C que multiplica a por coseno WT más B por el seno WT, todo eso es su derivada primera, más
K que multiplica a A por coseno doble de T más B por coseno doble de T, esto es un derivado, ¿sí? Y es igual a f de t. F de t es la función que nos dice, ¿no? Que una señal sinusoidal o de coseno, pues usamos una señal de senos, ¿no? Una señal de seno pues tiene una amplitud y tiene una frecuencia. Entonces, ustedes en casa pueden desarrollar la derivada segunda, la derivada primera, sumar, hacer las respectivas operaciones matemáticas e igualar con la función forzada, impulsora, ¿sí? Y van a determinar, y van a determinar que esa constante A es igual a menos F0 por WC sobre M W cuadrado menos K, todo eso elevado al cuadrado más WC elevado al cuadrado. Y la constante B, ¿no? Es F por K menos M W cuadrado sobre M W cuadrado menos K, todo eso elevado al cuadrado más WC elevado al cuadrado. ¿Sí? Se hace eso en un artificio matemático, ¿no? Bueno, con esto ya tienes la solución, ¿sí? Porque la solución, ¿no? Simplemente es reemplazar aquí, ¿no? Y ya tienes la solución en estado estacionario, ¿sí? O los textos, ustedes revisan, ¿no? Dan una única solución con una amplitud, una frecuencia y una fase, ¿sí? Entonces, haciendo el respectivo proceso matemático, ¿no? También se puede hallar que la amplitud, ¿no? Para una sola función de coseno es igual a lo que he puesto ahí, ¿no? La amplitud D es igual a esa relación, ¿sí? Y la fase que relaciona el coseno del desfasamiento, ¿no? Para el seno para el coseno, ¿no? Nos da la función tangente, es lo que encuentran ahí, ¿sí? Entonces, observen, ¿no? Observen lo importante de este análisis. ¿Qué sucede, de acuerdo a esta ecuación, a D igual a eso? ¿Qué sucede cuando la frecuencia es igual a la frecuencia angular? A la frecuencia angular. Cuando la frecuencia es igual a la frecuencia angular, ¿qué sucede? ¿Qué sucede cuando tenemos que la frecuencia forzada no coincide con la frecuencia natural del cuerpo? ¿Qué sucede? ¿Qué me pueden decir? ¿Quién me dicen? A ver, solamente analizar la fórmula que está ahí, ¿no? Solamente leer la fórmula. ¿Qué sucede cuando la frecuencia es, ¿cómo que la frecuencia es negativa? Cuando la frecuencia es igual, la frecuencia forzada, cuando es igual a la frecuencia natural, cuando la fuerza que yo estoy aplicando coincide su frecuencia con la frecuencia natural. ¿Qué sucede?
Chicos, a ver, ¿qué sucede? Lo traen en pantalla. ¿Qué sucede cuando la frecuencia forzada iguala a la frecuencia natural? Alguien puede decir, alguien tiene la capacidad de analizar, solamente de ver la fórmula que está, de ver lo que está escrito. La amplitud. ¿Qué pasa con la amplitud? La amplitud aumenta. La amplitud aumenta a su máximo valor. ¿Sí? ¿Qué sucede si esto es igual a esto? Si W es igual a W sub 0, W sub 0 con W sub 0 se eliminan. ¿Sí? Por lo tanto, en el denominador vamos a tener el valor más pequeño. Y por lo tanto, algo dividido para el valor más pequeño va a tener su máximo valor. ¿Sí? Entonces, vean aquí la gráfica. Cuando tenemos la frecuencia de resonancia, tenemos máximo no en sus amplitudes. La amplitud implica el valor máximo cuando haya resonancia. ¿Sí? Que la amplitud sea más alta o más baja, pues dependerá del coeficiente de amortiguamiento, del damping, ¿no? Del C. Si el damping es más pequeño, pues entonces eso hará que la amplitud crezca, ¿sí? Es normal, pues, ¿no? Si hay menos amortiguamiento, va a existir, ¿no? La amplitud habrá menos resistencia, ¿no? Al cambio de amplitud, porque el amortiguamiento es una resistencia que se opone a la fuerza externa, ¿sí? Entonces el desplazamiento va a aumentar, ¿sí? De hecho, por sentido común, ¿no? Lo que está en la gráfica, pues, es lo que sucede, ¿no? Cuando tienes una frecuencia de resonancia, pues tienes un máximo de amplitud. ¿Qué es lo que ya habías visto al comienzo, ¿no? Cuando vimos acá, yo les dije, ¿no? Cuando coincides tu frecuencia de oscilación forzada con la frecuencia de, con la frecuencia natural, pues tienes un máximo, una amplitud aumenta, ¿no? Tienes el máximo de su amplitud. ¿Se entiende? ¿Se entiende, no? Ok, pasemos a la siguiente diapositiva. ¿Qué sucede? Un caso ideal, ¿no? Que es un ideal, ¿no? Que la amortiguación sea cero. Si la amortiguación es cero, ¿no? Lo que quiere decir que en la ecuación anterior, el C vale cero, ¿sí? Y el C al valer cero multiplicado por W cuadrado se hace cero. Y solamente me queda uno de los términos de la raíz, y como está al cuadrado, se va a simplificar con la raíz, ¿sí? Por lo tanto, no. La ecuación de, del coseno, su amplitud se va a ver eh, aumentada, de hecho. Va a ver aumentada, ¿sí? Y será f sub 0 sobre m por la diferencia de los cuadrados de la frecuencia impulsora menos la frecuencia natural. Por el coseno de WT
más un ángulo de desplazamiento pi medios. ¿Por qué un ángulo de desplazamiento pi medios? Porque cuando la frecuencia de resonancia es igual a la frecuencia, perdón, cuando el amortiguamiento es cero, la tangente del ángulo pues tiende al infinito y eso quiere decir que el ángulo, la tangente, cuando tiene el infinito es cuando la toma valores de pi medios o menos pi medios, ¿no? Cuando, cuando el ángulo de la tangente es igual a pi medios, tiende a infinito positivo y cuando toma menos pi medios tiene infinitos negativos, ¿no? Entonces, por eso es, aquí está puesto, ¿no? La fase es pi medios, ¿no? De lo que ustedes conocen, pues, de nivelación, de matemática, pues, cómo es la función tangente, ¿sí? Eso quiere decir que la condición para que se produzca resonancia es aquella que la frecuencia natural, la frecuencia impulsora, no sea igual a la frecuencia natural y entonces la amplitud tienda al infinito, por lo tanto el desplazamiento tienda a infinito. Es decir, que comienza a crecer la amplitud, comienza a crecer el desplazamiento, ¿sí? Hasta el infinito, ¿no? Teóricamente, ¿sí? Pero en la práctica, pues, un sistema siempre hay disipación de energía, por un lado, no siempre va a haber amortiguamiento y la amplitud puede ser grande, pero no puede ser infinita, ¿sí? Llega a un límite, ¿no? Eh, no es infinitamente elástica, no infinitamente, no puede vibrar infinitamente, ¿sí? Y llega a romperse, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Cuando ustedes si han escuchado esto, ¿no? Que cuando ustedes, no, personas que cantan, ¿no? Cantan en una cierta frecuencia que pueden romper los vasos de cristal, ¿sí? Eso lo hacen porque tienen un tono en su frecuencia que coincide, ¿no? Su voz genera una frecuencia, ¿no? Que coincide con la frecuencia natural del vaso de vidrio, y como coincide en la frecuencia natural, entra en resonancia y entra en resonancia y comienzan a vibrar infinitamente hasta que no soporta el vaso de vidrio y se rompe, ¿sí? ¿Qué? O sea, no llega al infinito nunca, ¿no? No llega al infinito, ¿sí? Y como digo, en la práctica, pues siempre hay amortiguamiento, aunque mínimo sea el amortiguamiento, y siempre habrá disipación de energía. Bien, entonces, esto es, ¿no? Los conceptos de amortiguación forzada, ¿no? Que y algo de estos conceptos debieron haber visto, creo que en física o, ¿no? O resolución de tipo de estas ecuaciones, pues en alguna materia que ven ecuaciones diferenciales. Entonces, vamos a ver, ¿no? Ahora, si en vez de que sea sinusoidal, ¿no? La función o la fuerza impulsora, pues sea de otra forma. Sigue siendo periódica, pero no sinusoidal, ¿sí? Entonces dice, si f de t no es una función de senos y cosenos pura, sino cualquier función periódica, entonces la solución de estado estacionario será una superposición de oscilaciones armónicas con frecuencias iguales a f de t y múltiplos enteros de esta última, ¿sí? Una armónica, pues, son múltiplos enteros de una frecuencia fundamental. Si una de estas frecuencias está próxima a la frecuencia de resonancia del sistema oscilatorio, entonces la oscilación correspondiente puede ser parte dominante de la respuesta del sistema de la fuerza externa. Ok. Entonces, veamos un ejemplo. Supongan lo siguiente, ¿no? Supongan que una masa de 1 kilogramo, ¿no? Igual, un masa amortiguación, masa de resorte amortiguador, donde la masa es igual a un gramo, el coeficiente de amortiguamiento es 0,02 gramos por segundo, ¿no? La constante de resorte es 25 gramos por segundo cuadrado, ¿no? De tal modo que
nos queda esta ecuación diferencial ordinaria. Lineal, ¿no? Lineal. No, ¿sí? Preguntas, ¿todos entienden por qué la ecuación tiene esos valores? ¿O alguien no entiende por qué la ecuación tiene esos valores? ¿Todos entienden por qué se presentó así la ecuación? ¿Por qué se escribió así en la ecuación? Porque pusimos, ¿no? Deducimos que y es igual, a ver, la ecuación que hace, ¿no? M por y segunda más c, a ver, más c por y prima más k por y es igual a f de t. Eso fue lo que dedujimos, hice la deducción hace un momento. Entonces, m vale 1, c vale 0.02 y k vale 25. Entonces, por eso he escrito la ecuación de esa manera. ¿Ya? A ver, alguien escribió, listo, ok. Aquí lo diferente es que f de t, observen que es una función periódica, pero no es seno y coseno. ¿Sí? Es una función periódica descrita por ese gráfico, pero no es ni seno ni coseno. Si no es seno y coseno, entonces, ¿cómo hacemos para resolverlo? Ya no tenemos la misma amplitud, el mismo desfase como las diapositivas anteriores. ¿Sí? Lo que ustedes sí saben es que esta función que es periódica, ustedes la pueden representar mediante las series de Fourier de funciones trigonométricas. ¿Sí o no? ¿O no? Entonces la pregunta es, ¿qué vamos a poner como f de t? ¿Qué vamos a escribir como f de t? Para encontrar la solución de esta ecuación diferencial. Es decir, ¿cuál es el comportamiento del desplazamiento x? Perdón, y, ¿no? Y. Entonces, ¿qué harían ustedes? ¿Cómo resolveríamos este problema? Para resolver el problema, creo que necesitamos escribir una forma matemática de la función. Pues, ¿qué podemos hacer? A ver, alguien escribió, dice, sí, pues no, no, pero digo, ¿qué, qué podemos hacer para hallar la salida, ¿no?
el y de t, ¿no? En un estado estacionario. Bueno, ¿no? Lo que tenemos que hacer es encontrar, ¿qué cosa? La serie de Fourier, pues, ¿no? Encontrar aquí el A sub 0 más la sumatoria de la sub n por el coseno, ¿no? Y más la sumatoria del b sub n por el seno, ¿no? Lo que ustedes saben, lo que ustedes aprendieron en el preparcial. Ajá, ¿sí? Encontrar eso. Y desarrollar la serie de Fourier. Y ahí poder reemplazar y tener una función que dependa del tiempo. Entonces hacen lo que ustedes ya saben, ¿no? Lo que aprendieron en el primer parcial, ¿no? Y la función f de t, pues la podemos dividir en dos tramos de menos pi a cero, de 0 pi. Observa que de menos pi a cero, la función no toma el valor de t más pi medios. Y entre 0 y pi, la función no, de función tiene una correspondencia igual a menos t más pi medios. ¿Sí? El periodo de f de t es 2pi. Observen, ¿no? Sí lo ven, ¿no? Esa parte sí lo ven, ¿no? Entonces, el análisis primero que ustedes hacen la función, pues es una función periódica. ¿Cuánto es el periodo? No, a ver, ¿cuántos tramos hay? ¿Cuánto vale en un tramo y cuánto vale en el otro? Ok. Y procedemos a hacer, encontrar los coeficientes, ¿no? El A sub 0, como ustedes saben, es 1 sobre el periodo, la integral de menos periodo medio a periodo medio de la función, en este caso f de t, diferencial de t, ¿sí? Como nuestra función f de t periódica tiene una simetría par, entonces podemos simplificar la integral solamente de 0 a t medio, ¿sí? Y lo que multiplico por la integral va a ser dos veces, no 1 sobre el periodo, ¿sí? Es decir, yo voy a hacer la integral desde 0, desde aquí, desde 0 hasta pi, ¿no? ¿Por qué? Porque el periodo vale 2pi, solamente de 0 hasta pi. De aquí a acá. Ustedes hacen la integral, lo resuelven analíticamente y van a encontrar que es 0, ¿sí? O, si ustedes chequean la, la curva, ¿no? Observen que dentro del periodo de 0pi, la mitad del periodo tiene un área de un triángulo, ¿sí? Y la otra mitad del periodo también tiene un área de un triángulo semejante, pero negativo, ¿sí? Pero las áreas son iguales, ¿sí? Esta área de aquí es negativa, mientras que esta área de acá es positiva, ¿no? Entonces las áreas, la integral, ustedes saben que es la suma de áreas. Entonces la integral no va a ser igual a cero, ¿no? Visualmente lo pueden sacar igual a cero, o lo pueden hacer analíticamente y le va a salir cero. Ok, preguntas. Ok, ahora nos toca calcular A sub n. Sí, igual.
van ustedes, si no se acuerdan, van al formulario que tienen de sus apuntes y van a ver que la sub n es igual a 2 sobre el periodo, la integral de menos periodo medio a periodo medio de la función, en este caso f de t, que multiplica el coseno de 2n pi t por diferencial de t. ¿Sí? Como la función f de t tiene una simetría par, pues en vez de integrar desde menos t medio a t medios, es suficiente con integrar desde 0 a t medios, ¿sí? Pero hay que multiplicarlo por 2 el factor que está fuera de integral, es decir, nos quedaría 4 veces 4 2 sobre el periodo, por integral de 0 al periodo medio de f de t por el coseno de 2n pi t para el periodo, ¿sí? Es decir, que yo tendría a sub n igual a 2 sobre pi de integral de 0 a pi de menos t medios pi, más pi medios, todo eso por el coseno de nt diferencial de t, ¿sí? El periodo es 2pi, por eso dentro del coseno pues se elimina el 2pi, me queda nt. Y como el periodo es 2pi, el pi medios me queda pi, ¿sí o no? Para integrar esto, tienen que usar la integral por partes, ¿no? Que es u por b menos b por bu, es decir, tendrás a 2 sobre pi, que multiplica, ¿no? A menos t más pi medios por el seno de nt sobre n, menos la integral del seno de nt sobre n por menos diferencial de t, ¿sí? Ustedes ya saben desarrollar esa integral, pues la hacen en casa y van a verificar que eso es igual a 2 sobre pi, 1 menos coseno de n pi por n cuadrado, ¿sí? Dividido por n cuadrado. Comienzan ustedes a evaluar, ¿no? Y sacar el A sub 1, el A sub 2, el A sub 3, el A sub 4, el A sub 5, el A sub 6, el A sub 7, y le va a dar cuenta que cuando n vale 2, 4, 6, el A sub n va a valer 0, ¿sí? Y cuando n valga 1, 3, 5, es decir, números impares, el A sub n va a ser igual 4 sobre n cuadrado, que es una expresión más sencilla que el 1 de los coseno de allá, ¿no? Pero esto de aquí es válido no solamente para n igual a 1, 3 o 0, es decir, n impares. Bien, como es una función simétrica de simetría par, el b sub m, el b sub n no hay que calcularlo porque ya sabemos que vale 0. Ustedes, si quieren, lo pueden sacar la integral y van a ver que la integral le va a salir 0, ¿sí? Pero como ya sabemos nosotros, no es necesario sacar. Y la serie puede recibir la sub 0 y la sub n. Coincidentemente la sub 0 es 0 y solamente podemos sacar la serie bien simplemente con el coeficiente a sub n. Es decir, ¿no? La f de t no es representada por una serie de Fourier de un solo coeficiente, el a sub n. Por lo tanto, lo que nos quedaría es la sumatoria de n igual a 1 al infinito de 4n cuadrado pi por el coseno de n pi. ¿Sí? Ese 4pi es una constante, puede salir fuera del sumatorio, ¿sí? Y entonces el sumatorio, ahí no le he puesto, pero el sumatorio son es para n impar. Entonces, cuando n vale 1, yo voy a tener el coseno de t. Cuando n vale 2, yo voy a tener a 0, ¿no? Porque es solamente para n impar. Cuando n vale 3, yo voy a tener a 1 sobre 3 cuadrado por el coseno de 3t. Cuando n valga 4, va a ser 0, no va a haber valor, la serie.
Cuando n vale 5, va a ser 5 al cuadrado, 1 sobre 5 al cuadrado por el coseno de 5t, y así sucesivamente, ¿no? Para n igual a 1, 3, 5 y 7, solo para n impar. Que fue como obtuvimos, que es así obtuvimos la serie. Bien, entonces ya tenemos la serie de Fourier, ¿no? ¿Cuál es la manera de afrontar el problema? ¿Cómo lo afrontamos el problema? ¿Sí? Vamos a reemplazar f de t por la serie de Fourier, ¿no? Eh, pero no vamos a poner la serie de Fourier, solamente vamos a poner eh, lo que está dentro de la serie de Fourier, ¿no? Que es el 4n cuadrado pi por coseno de, ¿sí? ¿Por qué solamente un solo valor? Porque vas a hallar un valor para uno y luego puedes hallar un valor cuando n igual a 1, luego cuando n igual a 2, luego cuando n igual a 3, y vas a tener n soluciones de y. ¿Sí? Entonces, primero, toma la ecuación diferencial, ¿no? Y pon el valor del coeficiente a sub n multiplicado por el coseno, ¿no? Nuevamente, ¿no? Se sabe que la solución, como la señal f de t, una señal excitadora, es un coseno, ¿no? Solamente que un coseno que depende de n, de una serie, pero como es un coseno, la solución de estado estacionario nuevamente va a ser una combinación de un a sub n por coseno de n, ¿no? Más un b sub n por el seno de nt. O sea, lo mismo como está acá, ¿no? Solamente que es, ¿no? Como planteamos acá en la solución, ¿sí? Miren, aquí es la misma ecuación, solamente que acá, ¿no? ¿Por qué? Porque la función impulsora es esto de poner esta solución en lo que se denomina método de coeficientes intermediados, ¿no? Ustedes ya han visto esto en la asignatura de cálculo, ¿no? Entonces, igual, como es un coseno, la solución de estado estacionario debe ser esto de aquí, ¿sí? Y de nuevo, ahora, esta solución, no, que no sabemos cuánto van los coeficientes a sub n y b sub n. Eso hay que hallar, ¿sí? Entonces, se sustituye en la ecuación diferencial, ¿no? Observen, ¿no? Que esto de aquí es reemplazado aquí y de esto sale esto de aquí. ¿Se lo ven, no? Perfecto, ¿no? Perfecto, ¿lo ven? Entonces, una vez que tenemos esto, pues hay que desarrollar, ¿no? Hacer las operaciones correspondientes, ¿sí? Lo pueden hacer ustedes en casa y ustedes van a obtener un sistema de dos ecuaciones lineales, ¿no? Que es el que le he puesto ahí. Dos ecuaciones que dependen, dos ecuaciones que tienen como variables, como incógnitas, el a sub n y b sub n. Como tiene dos sistemas de ecuaciones, dos ecuaciones, dos incógnitas, pues puedes encontrar una solución a este sistema de ecuaciones, de dos ecuaciones, ¿sí? Entonces, si resuelves el sistema de ecuaciones, vas a tener que el a sub n es 4 veces 25 menos n cuadrado sobre n cuadrado pi t, y b sub n es igual a 0.08 dividido para n pi d, donde d, este factor d que estoy poniendo aquí como en el denominador de ambas constantes, ¿no? Es igual a 25 menos n cuadrado, todo eso elevado al cuadrado más 0.02 n, todo eso elevado al cuadrado. Ustedes lo pueden comprobar en casa, ¿sí? Pueden hacer algunos en casa, que es exactamente eso lo que se obtiene.
Aquí le estoy dando los pasos intermedios, ustedes pueden hacer los pasos faltantes, ¿no? Pero ya están la solución intermedia, por lo tanto, si no te sale alguna parte, pues ya sabes que no estás equivocando y que habrá que encontrar que salga lo mismo. Ok, entonces, estas son no los valores AN, BN de estado estacionario, que como ven, van a depender de qué, de N. ¿Sí? Cuando N valga 1, yo voy a tener un A sub 1 y voy a tener un A mayúscula A 1 y voy a tener a B sub B mayúscula sub 1, ¿sí? Y por lo tanto yo voy a tener una solución Y1. Luego, cuando N valga 3, ¿no? Yo voy a reemplazar, yo voy a tener un A sub 3 reemplazando el 3 en todos los Ns y en D también, ¿no? Que el D también depende de N, reemplazando el 3, ¿sí? Yo voy a tener una solución Y de 3. Con N5 yo voy a tener una solución Y de 5, de sub 5, con N es 7, Y de 7 y así sucesivamente. Y sub 7, ¿no? Y así sucesivamente. Puesto que la ecuación es lineal, no, pues se puede esperar que la solución sea lineal también, ¿no? Ah, claro, ¿no? Y la solución Y1, ¿no? Sería el A1, ¿no? Por el coseno de T más B1 por el seno de T, ¿sí? No se olviden que hay que multiplicar por el coseno y por el seno, ¿no? Para encontrar el Y, ¿no? Cuando n vale 3, la Y sub 3 pues será el A3 por el coseno de 3T, el B3 por el seno de 3T, ¿sí? Y así sucesivamente. Entonces va a ser una serie, ¿no? De una serie infinita, ¿no? De números pares. La solución, si la tabulan ustedes, ¿no? Entre 0 y 2pi, ¿no? Va a ser una función tipo sinusoidal, no es una sinusoidal pura, ¿no? Como ven, es una amplitud que va variando, pero es casi una señal seno la respuesta, ¿no? ¿Sí la ven? La salida que he marcado ahí está la Y, ¿sí? Y la entrada está ahí también marcada, ¿no? Que es la señal periódica. Ahora, la solución particular, ¿no? Ustedes la pueden dejar expresada así como AN por coseno de NT más BN por coseno de NT, ¿sí? O también ustedes pueden dejar expresar solamente como una señal, sino sinusoidal. Ustedes hacen un tratamiento matemático, ¿no? A la solución particular, ¿no? ¿No? Y reemplazan el A sub n, reemplazan el valor de A sub n, esto de aquí, ¿no? Pongan este valor aquí y pongan este valor acá, ¿sí? Y luego saquen el factor común. Ustedes podrán sacar el factor común entre esas dos expresiones a 4 sobre n pi raíz de d, ¿sí? Porque todos los miembros están divididos para d, ¿sí? El A sub n y el B sub n están divididos para d. Entonces saco la raíz de d, lo que yo voy a tener no, es, ¿no? En el primer término que está con el coseno, 25 menos n cuadrado sobre n raíz de d, ¿no? Y lo mismo tendré lo que multiplica el seno, será 0,2 pi raíz de d, ¿sí? Si ustedes recuerdan también de matemáticas de nivelación, una función, una identidad trigonométrica que dice que la suma de dos ángulos senos es igual a el producto de los senos por coseno más el coseno por seno, ¿sí? Entonces,
nosotros podemos hacer una equivalencia también aquí, ¿no? Vamos a decir, vamos a mantener el coseno y el seno de nt, ¿sí? Y lo que está multiplicando al coseno, vamos a llamarlo seno, vamos a definirlo como seno, y lo que está multiplicando al seno, vamos a decirlo como coseno, coseno del desfase. Seno del desfase, coseno del desfase. Y si hacemos eso, no, ustedes pueden usar la identidad trigonométrica y eso de ahí equivale a tener un seno de un ángulo más el desfase. Puede decir un seno de nt más el desfasamiento, ¿sí? Y por lo tanto te queda una ecuación, digamos, más sencilla, ¿no? Con un solo término, seno. Y tienes una amplitud, en este caso la amplitud de ese seno, ¿cuánto sería la amplitud de ese seno? Sería 4 sobre n pi raíz de d, ¿no? ¿No? Y, y el d, pues, es el valor de n menos 25 menos n cuadrado elevado al cuadrado más 0,02 n todo eso elevado al cuadrado. Lo que ya sacamos. El ángulo de fase lo pueden sacar por la tangente, ¿no? Si dividen el seno por el coseno, lo que obtienen es 25 menos n cuadrado sobre 0,02 n, ¿sí? Entonces también pueden obtener, ¿no? Pueden decir que la solución es la anterior o también pueden decir que la solución es esta de acá, ¿no? Con n igual a 1, 3, 5, 7 y más, puntos suspensivos, ¿no? Tal vez eso no lo puse, pero se entiende, ¿no? Eso se entiende. Preguntas. Dudas, preguntas. Si no hubieran tenido la herramienta de la serie de Fourier, era muy difícil, ¿no? Dar una solución a este problema. Sí. Entonces, esto es una aplicación, ¿no? Esta es una aplicación de las series de Fourier. Ya, alguien puede deducir, dado esta expresión, alguien puede deducir o puede decirme cuándo es el máximo o cuál es el valor de n que nos da el valor máximo de amplitud. Podría ser el valor igual a 1. ¿Por qué uno?
Bueno, n está abajo, está multiplicando, entonces eso reduciría si n en este caso aumenta. Ya, la respuesta es correcta siempre y cuando no haya otro factor que también dependa de n. El d, mírate bien que el d también depende de n. De raíz de d, ¿no? Pero el d también depende de n. Claro, sí. Sí, el análisis está bien siempre y cuando no vea otro factor que dependa de n. ¿Sí? Y más bien, en el d se puede ver cuál es el max, el punto que da el valor más alto, ¿no? ¿No? Si ustedes ponen 5 tendrían 5 al cuadrado, 25. 25 menos 25, 0. ¿Sí? Entonces el valor de D ahí toma el valor más pequeño. Cuando toma el valor más pequeño, pues entonces la amplitud se hace más grande. ¿Sí? De hecho, para este problema, influye más el 5. No, lo pueden tabular si quieren, ¿no? Pueden hacer tabulación n igual a 1 y pueden ver, hacer una hoja de Excel o en MATLAB, ¿no? Y pueden ver, ¿no? Cuándo es, sí que es más alto el valor de la amplitud, cuando n vale 1 o cuando n vale 20, o cuando n vale 5. Pues ya les digo, ¿no? Que cuando n es igual a 5. Bien, si no hay preguntas, con eso hemos terminado, ¿no? Lo que son oscilaciones forzadas, ¿no? Entonces, la próxima clase entraríamos a, ya entramos ya de lleno a las series de, donde ya no las series, ya terminamos, ya tenemos aquí, ya hemos dado por concluido las series de Fourier y entraríamos a lo que es la transformada de Fourier. Chuta, se pasó el tiempo. Entonces, denle unos minutos, un par de minutos para activarle la asistencia. Listo, ya está activa, ¿no? Vayan ¿qué es esto? A docencia síncrona, matemática avanzadas, docencia síncrona, ¿no? En la parte de abajo dice asistencia segundo parcial, ¿sí? Donde dice asistencia segundo parcial, dentro de la pestaña docencia síncrona, le dan clic y luego marcan su asistencia del día de hoy, que dice de 3 p.m. a 5:15, por eso, ¿no? Si al caso, bueno, es hasta las 5, pero si al caso alguien salió y se perdió de anotar la asistencia, pues ya le dice al compañero que pueda apuntarla, pues tiene más, un poquito más de tiempo de apuntar la asistencia. Entonces ingresen, pongan la asistencia el día de hoy y con eso pues estamos terminando la sesión. Si hay preguntas, me dicen.
Si ustedes desean hacer un problema similar con un circuito RLC, pues es análogo, ¿no? La ecuación diferencial es la misma, la que estaba planteando simplemente es hacer la misma resolución, ¿sí? Aunque bueno, en la práctica ustedes ya tienen simuladores, ¿no? Y ustedes pueden generar una fuente que sea una señal forzada, o dependiendo del simulador. Yo creo que los simuladores sí tienen una función triangular, te decía, ¿sí? Que pueden ustedes programarlo, configurarlo para que sea idéntico a la que hemos hecho y pueden hallar la solución, no pueden ver la respuesta del sistema. Mediante MATLAB, ustedes también pueden hacer MATLAB, incluso con Simulink, me parece también que podrían hacer una ejecución de un proyecto para obtener una oscilación forzada, tal vez no de un circuito, de un sistema, o sí, ¿no? O un sistema más resorte amortiguador, o un circuito RLC. Bien, entonces damos por terminada la sesión, detenemos la grabación. Recording stopped. ¿Sí? No se olviden de marcar la asistencia, igual tienen unos 15 minutos más pasado la hora de cierre, ¿sí? Para que marquen la asistencia, ¿sí? Y eso sería todo, chicos. No, les agradezco el día de hoy de su asistencia, nos vemos la próxima semana, ¿sí? Pasen bien, que tengan buenas tardes. Gracias, ingeniero. Gracias, ingeniero. Hasta luego.